Es la número 24, nuestra creencia. Desde la creencia adventista, la número 24. Muy importante conocer esto. Hay un santuario del cielo y es el verdadero tabernáculo del cielo. Cristo, en favor de nosotros, está trabajando aquí. Sabemos que aquí en la tierra se hizo un santuario en representación al santuario celestial. En este santuario había un orden perfecto. Los muebles estaban en cada lugar representativo y simbolizaban una cruz. Esta cruz significaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ocasión de su ascensión en el cielo en 1844, fue donde se expresó verdaderamente la parte que Jesús estaba haciendo por nosotros, que fue cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, para interceder en ocasión de nosotros. El periodo profético de los 2300 días inició en la segunda y última fase de su ministerio, espiando estas obras en su juicio investigador, que forma parte de la eliminación de la purificación. Vamos a ver algunas citas, las cuales son las que apoyan nuestra creencia que están en la Biblia. Aquí tenemos, vamos a leer en Hebreos 8:15. Perdón, 8 del 1 al 5. Ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que eligió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. A que si estuviese sobre todo sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo aún ni siquiera será sacerdote que presente las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que la figura y la sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, pues dice: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario celestial fue hecho como Dios lo había mandado que se hiciese. En Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 9, 11 al 28. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto, tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de muchos cabríos, ni
de becerro, sino por medio de su propia sangre entró una vez y para siempre en el tabernáculo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los otros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los contaminados santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificar vuestra conciencia de obra, muestra para que sirváis al Dios vivo? Y por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban las promesas, la herencia eterna. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, ay madre. Sí, por favor, que tengo cuando Moisés dio al pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopa, y roció al hijo mismo, también a todo el pueblo. Y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Además, con la sangre de los también el santuario y todos los objetos del pueblo. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada por esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que ellos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano del hombre, que era copia del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Amén. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en la lugar santísimo cada año que salga allí. De otra manera, a Cristo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después tengan juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan ansiosamente. Gloria a Dios. Déjenme leer el 10, 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El 2, 16 y 17. Porque ciertamente no vienen a auxilio de los ángeles, sino que vienen a auxilio de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Muy bien, mis hermanos, quedo hasta aquí, pero continúo. El tema que continúa es lo que se dice la Biblia que la Biblia tuvo una misión, dio a los santos y no le dijo al otro. Y él le dijo, hasta los 1.600 cartas de mañana, luego sacaron de la pública. Daniel en otro capítulo. ¿Qué significa comida? ¿Cómo compramos carne y mañana? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a ver la equivalencia. Dice, conforme al número de días, de los 40 días, en que se conocí que la tierra llevaré vuelta y iniquidad. 40 años, un año por cada día, y conoceré mi castigo. Número 14:30. Otro versículo macromolar, cumplido de acorcar sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevará la maldad de la cosa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6. Entonces, hacemos una equivalencia en matemática y en poesía, sabemos, según estos datos símbolos de equivalencia, un año por día por año que lo es dado. Entonces utilizamos la equivalencia matemática con esta línea de que el día equivale a un año. Es decir, un día es un año. Cada si mañana es un día, entonces que los 1.300 días es lo mismo que los 1.300 años. Vamos a ver Daniel 9:25, que dice así. Sabe por entender que de la salida de la orden para recabar y eliminar el Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Esta semana inicia con el decreto de Acarreo. Investigando esto, ocurrió en el año 457 a.C. Hasta los años que vamos a comparar en Daniel 8:25. Tal vez por entender que esta orden de Acarreo habrá 7 semanas. Entonces, 7 por 7 son 49. Entonces, 49 días es igual a 49 años. Y vamos a ver, 427 menos 49 días es igual a 408 años. ¿Qué sucedió en el año 408? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que dice en la cerca. En el primer año del siglo, dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa que se edificara como lugar para ofrecer sacrificio, y que su casa fuese servible, y su altura desde el coro, y su altura desde el coro. En este año se reedificó la casa de Dios. Entonces hace 62 semanas. 62 son 434 días, que equivale a 434 años. Vamos a ver, 408 menos 434 es igual a menos 26. Vamos a observar esta numérica. Cuando hacemos la recta desde 0 a la izquierda, se encuentran los números negativos, que en este caso son 400 menos 408.
Me lo católicos. A la izquierda se encuentran los números negativos, que en este caso son de los católicos 8, y los números positivos a la derecha, que serían 26. En este caso, que cercano, pero no, en el caso cronológico, no hay año cero. Es decir, aquí no hay año cero, sino comienza desde el 1. Y a la derecha, el año 1, en este caso, sería 408. Año cero, entonces podríamos decir que ahora son 27 años. Es decir, tocando desde el 1, 2 hasta 27, no desde el 0. El año 0 queda anulado del orden cronológico. Ahora, ¿qué ocurrió del año 27? Vamos a ver Mateo 3:16. Y Jesús luego que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía con paloma, y venía sobre él. El Hijo de Dios fue bautizado por Juan Bautista. Eso ocurrió en el año 27. Con esta misma profecía vamos a ver los cálculos para ver a través de los tiempos qué está ocurriendo. Vamos a leer Daniel 9:27, que dice así: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, calculó una semana, y una semana sabe que son 7 días. Y 7 días corresponde a 7 años. Entonces, esto sería 27 más 7, que se igual a 34. ¿Qué ocurrió en el año 34? Aquí ocurrió algo penoso: la muerte de Teba. Se terminó de predicar solamente un grupo selecto del pueblo de Israel, y ahora se predicó a la gentil. Y lista media semana hará cesar el sacrificio. Es decir, en medio de 27 a 34 hará cesar el sacrificio. ¿Y qué sucedió a mediano de la semana? Ocurrió otro hecho lamentable. Dice Mateo 15:37-38. Mas Jesús, dando una gran voz, envió entonces el velo de la del templo, y se rasgó de los cerdos de arriba hacia abajo. Con esto terminó el sacrificio, con la muerte de Cristo, ya que no había corredito. Cristo fue crucificado y sacrificado, y murió el año 31. Entonces, en medio de 27 y 34 está el año 31. En todo esto ha ocurrido 70 semanas. 70% es igual a 490 días. Y ustedes saben que 490 días es 490 años. ¿Qué quiere decir que 450 decía que antes le explica acá los 34, después le explico son 490 años? Hasta ahora va solamente 490 años de los 1500 días, de los 1500 años. ¿Qué queremos contar acá entonces? Vamos a ir avanzando. Ahora vamos a avanzar en el tiempo, estamos en el año 34. ¿Y qué ocurrió en este tiempo? Daniel 8:12, vamos a ver. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro santo preguntó a otro que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, y entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: a que los viste sin tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio y la purificación del santuario y la purificación asoladora? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Recuerden mucho, este año es importantísimo, porque aquí acaba la prevaricación asoladora. Vamos a ver, los 1300 menos 490 es igual a 1810 días, es igual a 1810 años. Y 1810 años
más 34 más 1810 años igual a 1844. En el 1844, en el año, ocurrió algo sorprendente, algo sin precedentes. Daniel 7:3 dice: llegaba en visión de noche, y he aquí, en la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que venía hasta el cielo de día, y le hicieron agradarse delante de él. Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Ocurre desde aquí el inicio, el lugar donde Cristo empezó a hacer su sacerdote. Dice Apocalipsis 14:7. Diciendo a Abraham que vea Dios la de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí empezó el juicio donde hará a que el último hombre mortal. Esto lo vi que 100 días, tardes y mañana. Entonces, el 22 de octubre de 1844 ocurrió la purificación del santuario, y esto hace 139 años. Entonces, vamos a ver qué es la purificación del santuario. La purificación, haciendo referencia de santuario celestial, el libro de Hebreo dice: casi es todo purificado según la ley con sangre, y de derramamiento de sangre no se hace revisión. Pues es necesario calcular cosas celestiales, el santuario celestial, puede purificarlo así, por las cosas celestiales mismas, el santuario celestial, con mejores sacrificios que esto, es decir, la sangre preciosa de Cristo. Diversos comentadores han hecho notar que enseñanza bíblica hace notar que el cielo mismo necesitaba y obtuvo purificación por medio de la sangre expiatoria de Cristo. Así como los pecados del pueblo de Dios eran colocados por fe sobre las ofrendas por pecado, y luego eran transferidos simbólicamente al santuario original. Del mismo modo, bajo el nuevo pacto, los pecados que los penitentes confiesen son colocados por fe en Cristo. Y de la manera como durante el día químico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba el pecado acumulado allí, desde la misma forma el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales. Pero antes de que se limpie definitivamente los registros, se les examinaron para determinar quién tiene derecho a entrar en su reino eterno por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial implica una obra de investigación o juicio. Lo que acompañará va a continuar con esos juicios. Pero antes, no olviden, estamos en este momento en el mensaje de los 3 ángeles. Cristo es nuestro abogado. Si entregamos nuestro corazón a Él, no olvidemos que tenemos un sumo sacerdote, un abogado. Sin pecado, abogamos que tenemos la conclusión a Jesucristo de justo. Que Dios bendiga. Buenos días. Dios les bendiga. Así como la iglesia de Xinjiang, yo les voy a hablar sobre el juicio. Y la pregunta es, ¿ocurrió el juicio investigador en el año 31 después de Cristo? O sea, ¿ya pasó? ¿Ya se acabó el juicio investigador? Vamos a ver. Si como algunos han dicho, incluso entre nosotros, el juicio ocurrió en el 31 después de Cristo, con la ascensión de Cristo a la vista de Dios. O sea, que muchos afirman que el juicio ocurrió cuando Jesús subió al cielo. Entonces, si es así, la doctrina del juicio investigador de 1844 no es otra cosa
sino que una artimaña fraguada por mileristas frustrados que se vieron abocados a buscar una forma de librarse de la vergüenza del gran chasco. O sea que es una excusa para librarse de que ellos fueron víctimas del gran chasco. Pero vamos a ver si con la Biblia podemos demostrar que el juicio aún no ha ocurrido. Según algunos textos bíblicos, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, podemos ver que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Eso en qué está? En el libro de Hechos. Tómenlo en cuenta. En el libro de Hechos también, capítulo 24, versículo 25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 24. En el libro de Romanos hay otra cita que dice, libro de Romanos, capítulo 2, si lo quieren buscar, versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. También tenemos otro versículo que está en el mismo libro de Romanos, para el capítulo 14. Romanos 14, el 10 al 12. Dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También en Hebreos, capítulo 10, versículo 30, hay un versículo que dice: el Señor juzgará a su pueblo. Estos versículos tienen varias características en común. La primera es muy notable. Todas están en el Nuevo Testamento. ¿Lo pudieron notar? Pero, ¿en qué tiempo sitúa el juicio? O sea, ¿en qué forma está el verbo? ¿Está en el pasado o en el futuro? Está en el futuro. Dice: juzgará. Todos compareceremos, dará. O sea, nosotros daremos a Dios cuenta de sí mismos. El juicio venidero, un día el cual juzgará. Todos estos verbos indican que no ha pasado, sino que vendrá. ¿Y por qué lo digo? Pues todos estos libros fueron escritos después de Cristo, porque son en el Nuevo Testamento. Algunos de los cuales presentan un juicio futuro de los cristianos, y debido a que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos al menos 20 o 30 años después de la crucifixión de Jesús, y puesto que estos textos señalan un juicio que ha de ocurrir después del momento en que fueron escritos, resulta más evidente que el juicio tendrá que ocurrir en algún momento después. Hay 31 después de Cristo. Este detalle tan sencillo y tan claro es crucial, porque el meollo de la herejía que ha estado intentando socavar el adventismo
el juicio en la cruz, queda ahí completamente claro, que muchas personas creen que el juicio sucedió en la cruz cuando Jesús murió por nosotros. Pero vemos en los textos que ya hemos leído que el juicio está planeado para un día donde Dios juzgará, no que ya juzgó. Ahora, ¿qué diremos entonces acerca de la afirmación que hizo Jesús refiriéndose a su muerte cercana? Cuando Jesús está hablando sobre su muerte, en el libro de Juan podemos ver el capítulo 12, el versículo 31. Jesús hablaba ahí sobre su muerte. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso fue lo que dijo Jesús en el libro de Juan. Por supuesto, de algún modo se produjo un juicio en la cruz. El Inmaculado Hijo de Dios vino a la tierra en carne humana, derramó todo el amor del cielo sobre la humanidad y a cambio no recibió más que el rechazo y el desprecio. Todo el mundo quedó condenado por la muerte de Jesús. En este sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz, pero no el juicio investigador. La Biblia habla acerca de varios tipos de juicios. Tenemos uno de ellos, que es que la tierra cayó bajo juicio después de la caída de Adán y Eva. También tenemos otro, es que el diluvio fue un juicio contra la humanidad. El antiguo Israel enfrentó numerosos juicios también. Los seres humanos tendrán que enfrentarse a un juicio cuando Jesús regrese a la tierra. Participaremos de un juicio durante el milenio, cuando vamos a juzgar los ángeles, según 1 Corintios 6:3. También existirá el juicio ejecutivo, cuando los impíos serán consumidos para siempre. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero, ¿a qué tipo de juicio se referían algunos de los textos que hemos citado? Pablo dijo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fijémonos en que Pablo se incluyó a sí mismo en ese juicio, porque dijo, todos compareceremos ante el tribunal. Pablo era creyente de Jesús, ¿cierto? ¿Y a quién le escribía? Ciertamente Pablo escribía a otros creyentes. Todos ellos, incluyendo a Pablo, habrían de ser juzgados por Dios. En efecto, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuándo pues serán juzgados los creyentes? De acuerdo con los textos que hemos leído, los creyentes deberán enfrentar algún tipo de juicio. Ese juicio deberá ocurrir en algún momento posterior al 31 después de Cristo. Ese juicio al que los adventistas se refieren como el juicio investigador. Ese juicio que sucederá después de Cristo, o sea, después del 31, después de Cristo. Según Deuteronomio capítulo 32 y 36, que está en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, y Hebreos 10:30, que está en el Nuevo, dice, vamos a leer primero Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no quedan ni siervo ni libre. Eso está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, en Hebreos capítulo 10, dice,
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hemos mostrado a la luz de la Biblia que el juicio investigado no ha ocurrido aún, ¿cierto? No. ¿Quedan dudas aún? Excelente. Entonces ha quedado claro. También les quiero hablar un poco sobre un pequeño trabalenguas que Indiana estaba hablando. Ella estaba hablando de días por años. Eso puede parecer un trabalenguas, ¿cierto? Como culminación del debate acerca del santuario, el principio de día por año fue cuestionado. Algunos dijeron que no era válido o que al menos no era explícito. Otros desafiaron nuestra explicación del principio de día por año, específicamente en el libro de Daniel, capítulo 7, 8 y 9. Este asunto es crucial, súper importante. Si tal principio no es válido, o al menos no debe aplicarse en Daniel 7, 8 y 9, nuestro mensaje se derrumbaría. Ahora, ¿es legítimo el principio de día por año? Y si lo es, ¿por qué aplicarlo a estos tres capítulos de Daniel 7, 8 y 9? En primer lugar, el principio día por año no fue creado por los milenistas ni por los adventistas del séptimo día. Los judíos y los cristianos han venido aplicándolo durante siglos. A menudo los mismos textos a los que los adventistas lo aplicamos hoy. Clemente de Alejandría, en el siglo II y III después de Cristo, un padre de la Iglesia, aplicó el principio de día por año a los 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9, tal como lo han hecho la mayoría de los eruditos judíos y gentiles a través de los siglos. Así que no es en absoluto una innovación adventista, porque ya se ha usado anteriormente personas que no declaran o profesan nuestra fe. Pero podemos probarlo con la Biblia. Todos los adventistas estamos familiarizados con el texto del libro de Números 14:74. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. También tenemos otro verso bíblico que está en el libro de Ezequiel, capítulo 4, el 4 al 6, dice: el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Día por año te lo he dado. Aunque estos versículos explican específicamente cómo hacen relación día por año, también tenemos la certificación de que se pueden aplicar perfectamente a los libros de Daniel 7, 8 y 9. Daniel 9 decía que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habría 69 semanas. Incluso si alguien argumentara a favor de una fecha con una diferencia de 50 años en relación con 457 a.C. para el mandato de reconstruir Jerusalén, todavía quedan 400 años entre esa fecha y la venida de Jesús, el Mesías príncipe que ya vino. Si las 69 semanas son literales, entonces desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén
hasta el Mesías habría sido 69 semanas, o sea, 1 año, 4 meses y 1 semana. Eso es ridículo. El principio de día por años debe aplicarse aquí. De lo contrario, la profecía no tiene sentido. Si usted no usa el principio, la profecía no tiene sentido. Pero cuando usted lo aplica, la profecía funciona perfectamente. Ese punto por sí solo comprueba irrefutablemente la validez del principio día por años. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios y hablar sobre la profecía, la doctrina del santuario y verificar con la Biblia que lo que creemos no es porque alguien más lo dijo, sino Dios. Esta canción es el hijo más mayor de todos. La importancia de nuestra doctrina para este tiempo. ¿Qué importancia tendría esta doctrina para este tiempo? Como podemos ver, toda una y cada una de las presentaciones que hemos tenido, de esta importancia es que se habla acerca de un juicio investigador. Ahora bien, hay un juicio final también. Vemos en el santuario que estaba aquí en la tierra que se hacían algunos ritos. Había unos ritos que se hacían, que había un animalito que lo llevábamos, le poníamos la mano encima, confesábamos el pecado y se degollaba. Esa sangre se esparcía en simbolismo de la remisión del pecado. Ahora bien, tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo porque no quiero que se pierda nada, no es mucho lo que voy a leer. Dice aquí, nuestro sumo sacerdote llegó a ser nuestro sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión en 1844. Al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado prefigurado por la purificación del antiguo santuario hebreo. En el día de la purificación, en el servicio público del santuario, se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de los animales por las cosas celestiales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Cristo. Mis hermanos, este simbolismo cada año se hacía. La expansión, el sacerdote cogía una sangre limpia, esparcía todo en el santuario, no en el lugar santo, sino en el santísimo. Luego, con sus manos untadas de sangre, venía y ponía sus manos sobre un cabrito y de ahí confesaba los pecados de todo el pueblo. Ese cabrito simbolizaba al enemigo, le ponían el nombre de Azazel. Este corderito era mandado al desierto, donde allí no podía tentar más a nadie y los pecados eran purificados. Mis hermanos, nuestra creencia adventista no está fundamentada en ningún libro que nadie escribió, ni siquiera nuestra hermana White está fundamentada, sino en la